Otras informaciones, Cuba fue reelegida este martes para integrar el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Nuestro país, firmemente comprometido con la construcción de una sociedad cada vez más justa, obtuvo 146 votos a favor. Fue el estado con más respaldo en el grupo de América Latina y el Caribe. El hecho constituye un nuevo reconocimiento de la comunidad internacional a las significativas realizaciones y a la ejemplar ejecutoria del pueblo cubano por más de 6 décadas en materia de protección y promoción de los derechos humanos. Por sexta ocasión, Cuba es miembro del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Y esta elección es un reconocimiento al historial de Cuba en materia de derechos humanos y a la ejecutoria de Cuba en este aspecto, y también al activismo de Cuba en los órganos de derechos humanos de Naciones Unidas, particularmente en el Consejo. El Consejo de Derechos Humanos, con sede en Ginebra, Suiza, está compuesto por 47 Estados miembros que son elegidos directa e individualmente por votación secreta. Cuba participó de modo activo en el establecimiento del Consejo, así como en el proceso de construcción institucional de ese órgano, en pos de que trabajara por la promoción genuina del diálogo respetuoso y la cooperación internacional en materia de derechos humanos. Cuba es estado parte de 44 de los 61 instrumentos internacionales en materia de derechos humanos. El activismo y el liderazgo de Cuba en los órganos de derechos humanos de Naciones Unidas, en particular, precisamente el Consejo de Derechos Humanos, donde hemos creado varios mandatos de procedimientos especiales que forman parte de la maquinaria y de la arquitectura de derechos humanos de la ONU. Hemos creado incluso un órgano subsidiario, es decir, subordinado al Consejo de Derechos Humanos, el Foro Social, que ha sido creado por Cuba. No es el único órgano que ha sido creado, es decir, no somos el único país que ha creado órganos y mecanismos de derechos humanos, pero sí podemos decir que hemos sido el que más cantidad de este tipo de mecanismos ha creado en diferentes áreas temáticas de la esfera de los derechos humanos. La elección confirma además la confianza internacional en el aval de Cuba por ser actor decisivo en el fortalecimiento del Consejo como instancia de cooperación genuina por la defensa de los derechos humanos para todos, sin selectividad ni dobles raseros. Cuba ha tenido también un activismo y un liderazgo en rechazar, en oponerse a resoluciones politizadas y manipuladas que han presentado varios países contra países sobre todo del sur, en lo que nosotros llamamos mecanismos punitivos, selectivos, de doble rasero, de manipulación política, que Cuba siempre ha rechazado y rechazará. Y entendemos también que esto es un elemento que la comunidad internacional ha tenido en cuenta a la hora de votar por la candidatura de Cuba al Consejo de Derechos Humanos. Cuba se ha presentado en 3 ocasiones ante el examen periódico universal, como el mecanismo universal propicio para abordar las preocupaciones en materia de derechos humanos en diversos estados y emitir recomendaciones de forma respetuosa y en igualdad de condiciones. En noviembre de este año volverá a presentarse ante este mecanismo para mostrar la ejecutoria del país en los últimos 5 años en materia de promoción y protección de derechos humanos. Lilian González, Canal